Muchísimas gracias al maestro Francisco Meda por tan grata intervención. Sin duda, yo vi que los asistentes han estado anotando toda la información que han escuchado. Muchísimas gracias por su tiempo y se les está entregando un reconocimiento distinguido, una joya documental que ha sido impresa por la Unión Nacional de Avicultores. Un compendio de datos, de información muy importante y que pues es un placer para nosotros como Previte poder proporcionarles. Gracias por su tiempo. A continuación, a continuación está el doctor Jesús Olmos Colmares. Él es licenciado en biología por la UDG, maestro en ciencias. Actualmente es profesor investigador en el Centro Universitario de Los Altos. Su mayor interés profesional es generar conocimiento en la región Altos de Jalisco a través de proyectos de investigación sobre la producción de forrajes y leche para contribuir a la producción agropecuaria sustentable. Participa activamente en un proyecto de investigación y difusión de información soportado por la colaboración institucional de Cualtos, el Instituto de Desarrollo Pecuarios de los Altos de Jalisco, la empresa Proteína Animal, la Unión de Cooperativas de Consumo Alteñas y la Escuela Nacional de Lechería Sustentable. Actualmente soy su fundador de la Escuela Nacional de Lechería Sustentable. Vamos con él. Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores de Previtep por invitarme a compartirles un poco de la experiencia que hemos ido adquiriendo a través de los últimos 16, 17 años trabajando aquí en la zona de los Altos de Jalisco. Me pidieron que les compartiera el día de hoy cómo hacer una nutrición confiable para producir mucha leche y muchos sólidos. Más que traerles el día de hoy recetas para poder lograr eso, les voy a dejar algunos puntos para que ojalá puedan hacer alguna reflexión y puedan ver qué pueden hacer de acuerdo a las condiciones que tienen los establos donde están ustedes trabajando. La plática está organizada de una manera muy sencilla en 3 partes. La primera es una invitación, es una serie de 10 diapositivas, una invitación a hacer una reflexión del por qué es importante que cada vaca o cada establo produzca mucha leche y que esas vacas, esos establos produzcan leche con muchos sólidos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Para que si estamos convencidos, entonces sí empujemos con la siguiente parte, que son qué factores nutricionales, y no solo nutricionales, sino también de manejo, pueden impactar esa cantidad y esa calidad de leche que se va a producir en los establos de los Altos de Jalisco. Y por último, invitarlos con una diapositiva a que hagamos una reflexión de qué es lo que sigue de ahora en adelante. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué es importante que nuestras vacas salteñas, que son, según estimaciones que tenemos nosotros, aproximadamente 300,000, que contribuyen aproximadamente con el 13.5, 14% de la leche que se produce en todo el país? Tenemos menos del 1% del territorio nacional. Vuelvo a repetir, Altos de Jalisco tiene menos del 1% de todo lo que representa el país, y en ese pequeño pedacito de tierra producimos alrededor del 13-14% de la leche que produce todo México. Antes de empezar, seguramente que todo el mundo está muy familiarizado, porque ya está en la prensa, en los medios de comunicación, que tenemos que hacer producción de lo que sea sustentable. En la cadena de producción de leche, entonces, deberá de irle bien a los productores, a los industriales,
a los consumidores y obviamente entre todos en esa cadena debemos de aprender a cuidar el planeta. Los invito a que con esta perspectiva revisemos las siguientes diapositivas. Obviamente al productor le debe de quedar dinero, al industrial también, al comercializador también, y los consumidores deben de obtener productos de la más alta calidad desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista inocuidad. Todas las partes de este proceso usan recursos y generan desechos. Entonces, si vamos a hacer dinero nosotros, si estamos pensando como productores, pues tenemos que entender la cadena completa para que ojalá podamos cuidar bastante bien nuestro querido planeta, que solo tenemos uno. Ahora sí, ¿qué importancia tiene producir mucha leche con muchos sólidos? El lado izquierdo de la pantalla es un establo que produce leche de manera, digamos, normal o como lo buscan la mayoría de las empresas que colectan leche en los Altos de Jalisco. Un 12.5% es sólido, el resto agua, y de ese 12.5%, 3.6 de grasa, 3.1 de proteína, 4.8 de lactosa, 1 o menos de 1% de minerales, vitaminas y otros componentes. ¿Por qué debo de buscar que vayamos a este tipo de establos? Yo los invito a que reflexionen porque si se fijan, aparenta no ser mucha la diferencia en la concentración de sólidos. Hay países que tienen programas de mejoramiento genético que están empujando porque la primera cosa que podemos manipular para producir más leche y más sólidos es la genética de las vacas. Entonces, ¿por qué será importante tener de este tipo de establos y no de los del tipo 1? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con los productores? Herminio Orozco, que está por acá atrás, el médico Herminio, me hizo favor de compartirme esta tabla que es el sistema de pago que utiliza Quesos Navarro de acuerdo al porcentaje de grasa de la leche que recibe y de acuerdo al porcentaje de proteína, donde se cruzan, como por ejemplo en este caso que está resaltada la celda azul, donde se cruza el precio de la grasa con el precio de la proteína, esta leche vale 9.88 pesos el litro, asumiendo que tiene todos los parámetros de calidad de conteo de células somáticas, que los sistemas de ordeño se manejaron correctamente y no había exceso de bacterias, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver si un productor alteño, que más o menos las estimaciones que tenemos nosotros es que tienen 100 vacas y que ojalá la mayoría tenga 32 litros de leche por vaca por día anualizado, ese productor con esas 100 vacas va a producir 32 litros vaca equivalentes a 3,000 litros por día. ¿Qué pasa si tomamos como ejemplo el establo número 1 que tenía 3,6 de grasa, 3,1 de proteína con este sistema de pago? Que estos litros de leche valdrían a 9.52 y la venta de ese establo de leche sería de poco más de 30,000 pesos. Pero ¿qué pasaría si ese establo es como la gráfica del lado derecho de la diapositiva anterior, 4,4 de grasa y 3,7 de proteína? Fíjense lo que le pasó al precio de la leche y con las mismas vacas, con los mismos litros, va a estar vendiendo los litros de leche a 1.58 pesos más por día. ¿Y qué quiere decir eso? 5,000 pesos diarios. Y al que no se le haga mucho, porque sé que aquí debe de haber mucha gente rica, vean lo que pasa en un año. Les vuelvo a repetir, es extremadamente importante producir leche con muchos sólidos. Desafortunadamente, pocas empresas usan lo que usa Quesos Navarro
para estimular la producción de leche. Esto le va bien al productor, pero ahora nos tiene que ir bien a todos, de acuerdo a una de las diapositivas anteriores. ¿Qué pasa? ¿Por qué Quesos Navarro paga más? Porque si utilizamos como ejemplo el queso Navarro, que por cierto está muy rico, y utilizamos una ecuación general que ustedes pueden encontrar en la literatura, en Google la van a encontrar. Este es el señor que la propuso después de haber medido los rendimientos de leche para hacer queso cheddar y utiliza una serie de factores en una ecuación muy simple. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos la calidad de la leche del establo 1? Que de 1 litro me va a dar el 9.64% de rendimiento. Fíjense qué pasa con el establo 2. ¿Cuánta diferencia en rendimiento? 2%. Por eso Quesos Navarro paga más por cada litro de leche si tiene más proteína y si tiene más grasa. Pero luego, ¿qué pasa con los consumidores? ¿Y qué pasa con el planeta en general? Viéndolo ya desde un punto de vista más de bienestar colectivo. Entre todos tenemos que cuidar el planeta. Entonces, uno de los muchos ejemplos que se pueden dar de los beneficios que tiene producir leche con mucha calidad es el siguiente. Imagínense que con leche parecida a la del establo 1, hay una pipa que va a recolectar 15,000 litros. Esa leche, con el 3.6% de grasa, en realidad está colectando 540 kilos de grasa en esos 15,000 litros. Si tiene el 3.1 de proteína, está colectando 465 kilos de proteína. Si yo sumo esas dos cantidades, en realidad está colectando en esos 15,000 litros poco más de 1,000 kilos de nutrientes de alto valor, que es la grasa y la proteína. Pero fíjense qué pasa con la leche del establo 2. 203 kilos más de sólidos de alto valor, grasa y proteína. Pero fíjense lo que representa esta cantidad con respecto a esta otra. Es transportar 20% más de sólidos de alto valor que Quesos Navarro va a convertir en queso o que alguna empresa va a convertir en yogur, en lo que a ustedes les guste. ¿Y qué implicación tiene eso para todos? Que para transportar esos 15,000 litros, también esta información me la facilitó el médico Herminio, si el litro de diésel cuesta 23 pesos, cuesta poquito más, y esa pipa me da un rendimiento de 3.4 kilómetros por litro, por kilómetro recorrido, por litro de diésel quemado, y tiene que recorrer un promedio de 100 kilómetros, esa pipa va a gastar 340 litros de diésel y va a gastar casi 8,000 pesos para recorrer esa cantidad de nutrientes. ¿Qué pasa con la leche del tipo 2? Con ese 20% de más sólidos que está transportando, se puede ahorrar 68 litros de diésel y 1,564 pesos. Ese ahorro se va a reflejar en el consumidor y le va a beneficiar colectivamente. Pero ahí les va el ahorro que les quiero mencionar como más importante de todo este ejercicio. Estos 68 litros de diésel, cuando se queman, van a generar 898 kilos de dióxido de carbono, porque se combina el carbono que está en el diésel con el oxígeno en la máquina y se convierte en dióxido de carbono. Para el que no tenga mucha familiaridad con esto multiplicado por 4 es lo que quema un auto familiar en todo un año. Es el dióxido de carbono, vuelvo a repetir, que genera un auto familiar en todo el año. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Si no cuidamos nuestro planeta
produciendo leche con mucha cantidad y mucha calidad, vamos a estar generando muchísimo dióxido de carbono. En este caso les estoy poniendo el ejemplo del transporte de la leche y de los sólidos. Las vacas generan gases de efecto invernadero muy agresivamente, pero tampoco hay que asustarnos porque hay estrategias para poder hacer una leche verdaderamente sustentable. No es el tema del día de hoy. Hoy simplemente quería invitarlos a la reflexión que en toda esta cadena de producción, producir leche con muchos sólidos es benéfico en todos sentidos. Y bueno, somos más sensibles al dinero. Si un productor genera más dinero, va a estar mejor. Si la leche de alta calidad o el queso cheddar, quesos Navarro, es de alta calidad y más barato, pues a todos nos va a ir bien. ¿Cómo la ven? ¿Valdrá la pena que hagamos el esfuerzo para producir leche con muchos sólidos? Bueno, ahora, la triste noticia es que no hay una receta ni nutricional ni de manejo para poder hacer que las vacas den mucha leche con mucha proteína y mucha grasa, que es lo que regularmente le da el valor a la leche. Últimamente también ya se están desarrollando algunos procesos en los que se utiliza la lactosa, porque si recuerdan las gráficas, en realidad el componente más abundante de la leche es la lactosa. Todavía, tristemente, alguna gente la tira el suero y luego a veces lo echa en cuerpos de agua y provoca una contaminación tremenda. Ahora ya se empieza a usar de una manera industrial la lactosa, lo que es muy bueno. Bueno, a continuación, las siguientes diapositivas están enfocadas a tratar de reflexionar qué podemos hacer desde el punto de vista de nutrición y manejo de las vacas en general para poder empujar volumen y calidad de leche. Primero, lo primerito que debemos de hacer desde mi punto de vista es identificar en un esfuerzo colectivo. Yo he tenido, no sé si la fortuna o la desgracia de enfocarme a trabajar en los Altos de Jalisco. Yo rara vez salgo a trabajar a otros lados de aquí de la zona. Y nuestra idea es una idea que se ha ido construyendo a través de los años y de la experiencia, es que esta vaca debe de ser la vaca alteña, que sea la vaca capaz de transformar la más alta cantidad de nutrientes consumidos del ensilaje de maíz producido en los Altos de Jalisco para tener la necesidad mínima de importar nutrientes de otros lados y producir leche aquí con la energía del sol capturada con la planta de maíz, el dióxido de carbono que está en el aire, que es un problema, y reciclar los nutrientes que tiramos en los Altos de Jalisco en cantidades industriales a través de las excretas de gallinas, de cerdos, de bovinos, de borregos, de chivos, y como hay muchos ricos en los Altos de Jalisco, de muchos caballos y de otras especies. Entonces, esta vaca debe de tener la genética para que esté adaptada a las condiciones alteñas y transforme el forraje que producimos aquí en la zona. Y algo interesante es que en esta pequeña zona de Altos de Jalisco producimos más o menos el 25-27% del ensilaje que se produce en todo el país. Estamos en la tierra del ensilaje y estamos en la tierra de la producción de leche. Pero esas vacas genéticamente tienen una capacidad, pero es como los carros. Si ustedes tienen un carro de alta capacidad de carreras y lo meten a la brecha, ¿qué creen que le va a pasar al carro? Lo que ya saben le va a pasar a las vacas. Entonces, esas vacas hay que darles de comer bien, hay que manejarlas bien, hay que tenerlas en un hotel 5 estrellas para que el clima y todas las condiciones de su medio le den las óptimas condiciones para que se exprese ese potencial genético. ¿Quién sabe quién está haciendo un esfuerzo dirigido para darle rumbo a la genética de las 300,000 vacas que tenemos en los Altos de Jalisco? Supongo que nadie, porque no hay un proyecto alteño que tenga esa visión. Ojalá que después de la plática del día de hoy haya algunos interesados y empecemos a trabajar eso. Las vacas lecheras
tienen la maravilla de tener esta cámara de fermentación llamada retículo rumen. Una vaca de alta producción tiene la capacidad de almacenar ahí 150 hasta 180 kilos de alimento combinado con agua que se está fermentando. Después, esto obviamente está por el lado izquierdo. Después está el abomazo, aproximadamente 40 metros de intestino delgado y aproximadamente 10 metros de intestino grueso. Esa maquinaria está diseñada evolutivamente a través de la historia del planeta Tierra para que se degraden forrajes. Nosotros, interesantemente, en los Altos de Jalisco hacemos lo opuesto. Traemos todo esto de muy lejos, producimos poco forraje y nos cuesta mucho más caro desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental producir nuestra leche. Para el que no tenga idea, la mayoría de la soya, canola, grano de maíz llega desde el medio oeste, el granero del planeta, que es donde están los estados de Illinois, Indiana, Wisconsin, Minnesota, 3,000 kilómetros. Entonces, para darle de comer esos granos y esa proteína a nuestras vacas lecheras, hay que darle a ganar utilidad a los gringos que las producen por allá, quemar diésel en el tren y quemar diésel en los trailers de la estación del tren a las plantas de alimentos y luego gasolina o diésel para que llegue ese alimento acá. Cuando la mayoría de productores salteños tienen parcelas para producir forraje localmente, que es para lo que está diseñada esta maravillosa maquinaria digestiva de las vacas lecheras. Bueno, habiendo dicho eso, entonces, ¿cómo se administra la nutrición para poder hacer que las vacas den mucha leche con muchos sólidos? Primero, agua. ¿Conocemos la calidad del agua que damos en los Altos de Jalisco? No. ¿Le damos de tomar agua suficiente a las vacas salteñas? ¿Quién se acuerda de la cantidad de agua que tiene la leche? Más o menos, promedio. 88%. Entonces, ¿cuál es el nutriente que tenemos que cuidar más? El agua. Así de simple. Aunque no lo crean, si ustedes van a visitar 100 establos, obviamente no soy mago, pero hemos visitado muchos establos. Les aseguro que muchos establos no tienen las vacas agua suficiente para que tomen para todos sus procesos vitales. Tan simple como darle agua a las vacas y incrementa la producción de leche, porque no están tomando la cantidad de agua necesaria. Si quieren entender con un poco más de detalle, que no es nada complicado, de hecho, el nuevo documento Biblia de nutrición de los gringos, que como consecuencia es el de nosotros, que se acaba de publicar en el 2021, aquí dice una ecuación de cómo estimar con una serie de factores muy simples, que a quien le interese le puedo pasar todos esos factores. Esas vacas de 32 litros que les acabo de poner de ejemplo en los establos anteriores, se tienen que tomar 83 litros de agua al día para poder producir esos 32 litros de leche. Entonces, hay que asegurar que ese maravilloso nutriente agua siempre esté disponible 24 horas al día, que esté limpia y fresca y que si tienen bebederos, el bebedero tenga en promedio poco más de 10 centímetros por cada vaca que esté en el corral que va a tener necesidad de utilizar ese bebedero. Segundo concepto, como bien lo dijo el maestro Paco Meda, consumo de materia seca. Aquí hay una confusión que a mí todavía no me queda claro por qué en la mente de muchísimos productores no se acomoda. Alguien de ustedes, aquí hay un montón de gente inteligente, de hecho como el 99.9 tiene la cara de inteligente y de buena memoria. ¿Quién se acuerda de la primera ley de la termodinámica? ¿Qué dice? Debe haber alguno que se acuerde. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si ustedes le dan de comer poquito a la vaca, ¿cuánta leche va a producir? Poquita. Las vacas no son magas.
quieren que den mucha leche. ¿Qué tiene que hacer la vaca? Comer mucho. Entonces, imagínense toda la gente que tiene una vaca, porque eso sí, para comprar semen de 1,000, 1,500 pesos bien sueltos. Pero luego cuando les tenemos que dar de comer a las vacas, no les damos de comer la cantidad de alimento que necesita ese carro de carreras que tenemos en el establo. ¿Y cómo se va a comportar ese carro de carreras? Como una bicicleta, ¿sí? Entonces, con esto, ¿quieren ustedes mucha leche y muchos nutrientes en la leche? Hay que darle de comer a la vaca. ¿Cuánto? Más o menos un buen nivel de consumo es entre el 3,5 y 4% de su peso corporal. ¿Qué quiere decir eso? Multipliquen el que quiera saber. Una vaca de 700 kilos, multiplíquenla por 0,04, que es el 4%, el 4 dividido entre 100, y les va a dar alrededor de 26 kilos de materia seca. 26 kilos de materia seca con el 50% de materia seca, quiere decir que esa vaca se tiene que comer 52 kilos de ración fresca servida en el comedero. Si ustedes le dan 30 kilos de ración fresca, ¿qué va a hacer esa vaca? Producir mucha menos cantidad de leche con mucha menos concentración de sólidos. Y aquí está una publicación del doctor Alex Histrov que hizo en 2004. Vean qué pasa con la producción de leche en respuesta al consumo de materia seca. Vean cuánta vaca hay ahí. Muchísimas. ¿Y cuál es la tendencia? Más consumo de materia seca, más leche. Así de simple. Con esos dos ya acabamos la plática, yo creo, ¿no? Hay que darle de comer a las vacas y mucha leche, que a lo mejor, dependiendo del perfil nutricional, va a depender la calidad de sólidos. Bueno, en las diapositivas que siguen me voy a ir un poquito más rápido. Manuel, ¿me ayudas con el tiempo, por favor? ¿Cuánto me queda de tiempo? Ok, porque si no me emociono y nos aventamos aquí 2 horas. ¿Qué determina la producción de leche cuando una vaca come mucho? Fibra y carbohidratos no fibrosos. El carbohidrato no fibroso más abundante que le alimentamos a las vacas es el almidón. Cuando los carbohidratos caen al rumen, las bacterias degradan en el rumen esos carbohidratos en glucosa. La glucosa regularmente produce propionato. Como decía Paco, ese propionato va al hígado. El hígado reconvierte, une 2 moléculas de propionato en una de glucosa. Un poquitín de glucosa, como también mencionó Paco, se absorbe del intestino delgado. A veces es negativo la cantidad de glucosa porque toda se genera en el hígado o viene de la degradación de aminoácidos de los músculos. Pero ¿por qué es tan importante esta glucosa? Porque esa glucosa sirve para combinarse con la galactosa y fabricar el carbohidrato único en los mamíferos que se llama lactosa. ¿Por qué es tan importante ponerle atención a esto? Porque la lactosa es una molécula química, ojalá no se les olvide, para los que no se acuerden de sus clases de bioquímica y de fisiología de la universidad. Esta lactosa es higroscópica. Si la ubre fabrica mucha lactosa, va a jalar agua y es la que va a determinar el volumen de producción de leche. Una vaca que come mucho va a producir mucho propionato, mucha glucosa, mucha lactosa, mucho volumen de leche. Entonces, hay que cuidar que las vacas coman mucho. Ahí hay estrategias nutricionales y no nutricionales para que la vaca coma mucho. Pero luego también, cuando una vaca come mucho, come proteína. Ya lo mencionó Paco. Primero, ¿cómo se origina la grasa? De vuelta la fibra, pero ya si se fijan, la fibra, la glucosa, no solo se convierte a propionato, también se convierte en estos otros 2 ácidos grasos que, para no hacer el cuento largo, van a llegar hasta la ubre. Algo de grasas de sobrepaso que la mayoría de ustedes conocen, que son grasas que regularmente no les pasa nada en el rumen, llegan hasta acá.
entre la grasa que se fabrica con los carbohidratos que se comió la vaca y los ácidos grasos que se comió la vaca y que pasaron hasta el intestino, es que se produce la grasa en leche. Si la vaca come más, tiene la posibilidad de producir más grasa en la leche. Hay que balancear esto en la dieta. Proteína, igual, un esquema muy similar. La proteína cruda se puede dividir en dos partes, la que se degrada en rumen y la que no se degrada en rumen. En realidad lo que nos interesa es que la suma de estas dos aporten muchos aminoácidos en el intestino delgado para que lleguen a la glándula mamaria y formen la proteína de la leche, cuya proteína más abundante es la caseína. Ojo con esto, hay mucha gente en todo el planeta que le hace muchísima fiesta a la proteína no degradable en el rumen. Yo me conformaría con que 100,000 vacas salteñas de las 300,000 que hay coman mucha materia seca. ¿Qué le hace que no tenga ni un gramo de proteína de sobrepaso, pero que coman a llenar? Y con eso les aseguro que podemos llegar a 32, 35 litros de leche. Se los digo con mucha seguridad porque tenemos muchos casos de establos salteños que con ni un, y que ojalá no le esté pisando callos al que vende proteína sobrepaso. No quiere decir que no jale, sí jala, pero primero hay que maximizar, darle de tragar a la vaca y después usar esas estrategias que son más caras. Regularmente la proteína de sobrepaso vale 1 peso o más de 1 peso por cada kilo que compren de proteína. Bueno, ¿cómo podemos manipular también los sólidos de la leche? Simplemente con la proporción de la materia seca que tiene la dieta, que proviene de concentrado y de forrajes. Fíjense en la parte baja, hay una dieta muy rica en fibra, mucho silo de maíz o alfalfa y poquito concentrado. Más concentrado hasta que se invierte. Ácidos grasos que se fabrican en el rumen, pero fíjense qué pasa con la producción de leche y con la grasa de la leche. Producción de leche sube, se acidifica el rumen, truena la leche y truenan sólidos en leche. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar de comer la cantidad de concentrado suficiente, que ahí les va un comercial. Tenemos 8 años trabajando con el ensilaje de maíz producido localmente y nuestra meta de producir ensilaje de maíz es que el ensilaje de maíz producido en Altos de Jalisco tenga, quitándole el agua, la mitad de su peso como grano, porque cada kilo de grano que no esté en el ensilaje, ustedes lo tienen que comprar en la forrajera. El kilo de grano del silo les cuesta 4 pesos, el de la forrajera al día de hoy vale 9. Para que vean lo importante que puede ser producir ensilaje de alta calidad localmente. Y bueno, voy a aprovechar para hacer un comercial. Próximo jueves, San Juan de los Lagos, invitados completamente gratis. Hay comida al final del evento. Una plática que va, una serie de pláticas que nos van a decir por qué cosechar el ensilaje maduro, cómo hay que procesar el ensilaje, cómo hay que almacenarlo y qué dicen las vacas salteñas cuando se comen ese ensilaje. Y vamos a rematar en el programa con la visita, seguro varios de ustedes conocen, al doctor Michel Guatió de la Universidad de Wisconsin, uno de mis ex profesores cuando estuvimos por allá, que viene a hablarnos de sustentabilidad. Es una institución a nivel internacional en tema de sustentabilidad y educación agropecuaria. Próximo jueves, San Juan de los Lagos. Al que tenga interés, ahorita les comparto la invitación. Seguimos porque se acaba el tiempo. ¿Qué pasa cuando el rumen lo acidificamos? Fíjense todo lo que pasa. Si tenemos pH ruminal abajo de 5, todo lo que pasa hay que tenerlo de aquí para arriba. Rúmenes muy ácidos que luego se pueden manifestar en cojeras. Otra cosa muy importante, nosotros provocamos a través de la fermentación ruminal la fabricación de ácido linoleico conjugado, que es un ácido graso insaturado, que me voy a brincar esto, que regularmente
se debería de transformar el ácido linoleico, que es insaturado, regularmente proveniendo de aceites de pescado y vegetales, debe de llegar a ácido estiárico que ya no tiene dobles enlaces. ¿Qué es lo que provocamos? Que si acidificamos el rumen, promovemos la fabricación de este intermediario, se sale del ciclo y fíjense qué hacen las vacas en producción de grasa, porcentaje de grasa en leche, cuando está este ácido graso presente. Fíjense qué le pasa a la grasa de la leche. Para mí este es uno de los grandes problemas muy poco entendidos en la zona de los Altos de Jalisco, que estamos teniendo depresiones de grasa. No medimos, por lo tanto no sabemos exactamente qué está pasando. Una posibilidad es de que estemos promoviendo la fabricación de este ácido graso en el rumen y estas inhibiciones de grasa, porque luego es relativamente común encontrar establos que tengan grasa muy baja en la leche. ¿Estará pasando? ¿No estará pasando? No lo sabemos, no hemos medido. Los invito al que tenga ganas, que hagamos equipo y que midamos en unos 20 establos qué es lo que está pasando. Habrá que conseguir dinero porque son análisis caros. Efecto de fibra. ¿Qué tiene que ver la cantidad de fibra? Una cosa era la cantidad de concentrado, aquí es la cantidad de fibra. Este experimento lo publicó mi ex asesor del doctorado, Glenn Broderick, y fíjense cómo una dieta con 36 de FDN, 32 y 28. Consumo de materia seca no pasó nada, pero vean producción de leche. ¿Por qué? Porque había menos fibra FDN en la dieta. Fíjense qué pasó con la grasa. Con 32 se maximizó la producción y con menos fibra cayó la grasa en la leche. Efecto fibra. ¿Qué hay que hacer en las dietas? Darle de comer a las vacas la cantidad de fibra FDN suficiente. Proteína. ¿Qué pasó con la proteína? Hasta aquí se maximizó con menos fibra, se maximizó la concentración de proteína en la leche. Yo les dije 3,1 de proteína en el ejemplo anterior y 3,65. Aquí, ¿cómo está la proteína? Y esta es información generada en una de las universidades que genera más información para todo el planeta. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Nosotros queremos no de estas vacas, que den 3,6 de proteína y 4,5% de leche. El efecto de tamaño de partícula, lo mismo. Si la partícula de la dieta está muy picada, menos grasa, porque rumian menos minutos las vacas al día. Y fíjense cómo la concentración de la grasa en la leche, fibra más gruesa, más grasa en la leche. Para los que tengan interés en la presentación, al final se las puedo compartir íntegra, tal y como está aquí, para si no quieren entretenerse. Proteína, fíjense cómo la proteína subió de 15 a 18 en la dieta y cómo hasta 16,7 fue cuando llegó a la máxima producción de proteína. Con la grasa no pasó nada, pero luego, revisando cuando estaba integrando esta plática, me voy a brincar esa porque si no, no ajusto el tiempo. Este es uno de mis experimentos del doctorado, lo acabo de revisar cuando estaba integrando esta plática y les quiero invitar a la reflexión siguiente. 5 dietas yendo de 13,5 de proteína a 19,4, muchísima proteína en la dieta, pero fíjense cómo la fibra se mantuvo constante, pero fíjense, ¿quién sabe de nutrición de vacas? ¿Cuánto tiene que tener de fibra una dieta de una vaca lechera de alta producción? Más o menos. Échenle. 28. ¿Cuánto ven ahí? Tiene menos fibra. ¿Qué le debería de pasar a esas vacas? Tener acidosis, porque en vez de tener el 22, 28, 32, 36 que les mostré en las diapositivas anteriores, aquí estas dietas tienen 22%. Fíjense qué pasó con el pH ruminal, porque también medimos y vean, un montón de vacas, había 40 vacas en este experimento. ¿Qué les quiero decir con estas gráficas? Que nosotros tendemos a usar conocimiento extranjero y a querer que a fuerzas jale con nosotros acá.
Tenemos vacas diferentes, seguramente poblaciones microbianas diferentes en el rumen, calidad de forrajes diferentes. Aquí no había acidosis. ¿Ustedes creen que esto se pueda replicar acá idéntico? Se nos mueren muchas vacas porque hay demasiada poca fibra. Hay que entender los forrajes, hay que entender las vacas, hay que entender los rúmenes. El mensaje que les quiero dejar es, no podemos utilizar el conocimiento, porque luego somos re buenos para que vengan, ojalá que no haya ningún extranjero por aquí, porque hay unos muy buenos, pero viene un extranjero y queremos literalmente todo lo que nos dice llevarlo y utilizarlo en nuestros sistemas de producción. Ese conocimiento es valiosísimo, pero hay que validarlo localmente. No lo podemos utilizar tal cual. Y bueno, vean qué dijeron las vacas en cuanto a producción de leche. Consumo de materia seca, según la estadística, no cambió. Producción de leche tampoco, pero fíjense cómo se maximizó con 16,5 de proteína. Si yo le doy más proteína a la dieta, este experimento dice que la voy a tirar. Fíjense cómo la grasa se maximizó hasta aquí, pero no fue diferente con 6,7. A la proteína no le pasó absolutamente nada, que era la que pudiésemos estar esperando que respondiera en función a la proteína de la dieta. Por último, hay un montón de estrategias. Ahí se formuló en los experimentos anteriores proteína de la dieta. Hay la idea de que formulando aminoácidos, principalmente lisina y metionina, esa lisina y esa metionina funcionan como aminoácidos limitantes. Una manera de entender este concepto es que las proteínas, cuando no hay lisina, es como un barril que si nomás hay metionina, hasta ahí se va a llenar. Si yo formulo lisina y metionina, el nivel de o la cantidad de proteína que se puede fabricar en la ubre de una vaca va a subir. Este barril tiene más agua que esta otra. La evidencia, yo quisiera que en la literatura fuera más consistente. A veces jalan, a veces no jalan los aminoácidos. Todavía creo que nos falta mucho por entender para poder administrar la formulación de los aminoácidos. Por si fuera poco, para terminar ahora sí, no es solo nutrición con lo que podemos manipular la concentración de nutrientes. Holsteins, lo que tenemos nosotros. Si tengo vacas de primera lactación, 3,2 de proteína. Si tengo vacas de segundo lactación, 3,6. Si tengo vacas de tercera lactación, casi 3,8. Entonces, ¿qué número de vacas proporcionalmente tengo en mi establo? ¿De primer parto, de segundo, de tercero? Porque eso puede determinar la concentración de grasa en la leche. Luego, ¿qué pasa con los kilos de leche? Que tiene que ver con la concentración. Igual, en el efecto de la lactancia. Esto me lo voy a brincar, la proteína. Y esto se los quería mostrar. ¿Qué pasa a través de 3 años? Invierno, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno y primavera. 2 años y medio. Vean grasa en leche y vean el patrón de proteína. Si notan que se siguen las dos líneas. Esto no se corrige con nutrición. Esto es efecto de estación del año, condiciones climáticas. Entonces, fíjense la producción de leche. Es muy variable. Entonces, hay factores ambientales. ¿Qué pasa en los Altos de Jalisco? Seguro que los que compran leche, estoy seguro que Herminio y Quesos Navarro son muy honestos y algún día nos lo van a compartir. Pero para el que no sepa, las empresas que compran leche y venden leche pasteurizada, si ustedes les entregan leche con 3,6, ellos la ajustan a 3,2, porque esa es la ley, la norma para envasar la leche. Entonces, cuando llega esto a los que tenemos vacas, porque tenemos unas cuantas vacas también, para poder entender a los productores, pues nos andan chicoteando, porque la leche trae poca grasa, pero cuando trae mucha, regularmente no la pagan. ¿Cuándo es más negocio para la empresa que vende leche? Cuando les damos leche con muchos sólidos. Pero, ¿qué tendremos que hacer para minimizar estos cambios? Confort de las vacas.
En los Altos de Jalisco tenemos el diseño del establo ideal para aprovechar condiciones climáticas y que la vaca esté con el menor dinero invertido para tener a las vacas en un hotel 5 estrellas. ¿Quién conoce ese sistema ideal? Otra invitación a que hagamos equipo y lo busquemos y lo construyamos, porque ahí hay muchísimo dinero. Les voy a platicar una pequeña anécdota, me voy a robar 5 minutos. Nosotros tenemos en este momento un pequeño establo que está ordeñando aproximadamente 90 vacas, un establo que tiene la finalidad de hacerse un establo experimental. Tenemos 10 vacas canuladas, ese establito está en Zapotlanejo. Empezamos como cualquier lechero alteño, a puro pulmón y a puro lomo. El año pasado, en las aguas, se nos cayeron las vacas de andar picando en 34 litros de leche, se nos cayeron a 25 litros con el efecto aguas porque no había ni un techo y había un lavacero. Este año se nos volvieron a caer las vacas, construimos un corral muy simple, con techo de plástico, muy bien hecho creemos, y se cayeron, ya llegamos a más de 35 en la época buena, y se nos cayeron a 32. Échenle cuentas, la diferencia en litros de leche que cuesta, bueno, y las vacas no comieron menos, comen la misma cantidad de materia seca. Lo que pasa que todos esos nutrientes que se comen los utilizan para lidiar con el estrés. Entonces, échenle cuentas de todo lo que costaron esos 4 o 5 meses de efecto aguas. 2 años y se hace un corral. Si se hace un corral bien pensado, que no sea excesivamente caro y que sí resuelva. Bueno, por último, ¿qué les recomiendo que reflexionen? A veces jalan, a veces no jalan. La proporción de forraje concentrado, cantidad de fibra, fibra efectiva que estimule la rumia, cantidad de carbohidratos no fibrosos, como bien decía Paco, cantidad de almidón en la dieta, no exagerar con almidón, porque luego provoca acidosis, no exagerar con poquito, porque si no, no dan leche. Podemos sacarle más leche a las vacas si tienen la cantidad correcta de almidón. Proteína cruda, no tirar, más de 17 es un tiradero de proteína. Si creen en los buferizantes y alcalinizantes como el bicarbonato de sodio, luego ahorita están trayendo un montón de tierras europeas marinas, espero no pisar callos. Si ustedes le dan de comer mucho forraje producido localmente a las vacas y con la fibra correcta, no ocupan esto, porque de vuelta es un producto que viene desde muy lejos, que le va a dejar mucha utilidad al que lo trae, va a quemar diésel y vamos a quemar el planeta. Entonces hay que trabajar con lo local. Balanceo de aminoácidos, si le creemos, dejar de utilizar monensina sódica, que sí ayuda a hacer más eficiente la producción de leche, pero le pega a la concentración de la grasa en la leche, y a disminuir ingredientes, por ejemplo, el grano seco de destilería. Hay diferentes tipos de granos secos de destilería. Uno trae mucha grasa, es un aceite vegetal. Si ustedes usan más de 2 kilos, les puede estar pegando para fabricar el ácido linoleico conjugado, que es el que inhibe la grasa en la leche. Entonces, no mucho grano seco de destilería si es alto en grasa. Hay un grano seco de destilería que tiene poca grasa. Salud ruminal, la vaca es un rumiante. Estimular digestibilidad de fibra y energía, maximizar síntesis de proteína microbiana, incrementar el consumo, mucha leche, mucha proteína, mucha grasa, mucho dinero y todos contentos. Y si hacemos todo esto, ojalá que entre todos podamos vivir bien como comunidad alteña, podamos vivir bien con nuestros vecinos geográficos y podamos vivir bien cuidando el planeta, que si le seguimos como vamos, no nos dura mucho. Muchísimas gracias por su atención. Si hay tiempo para preguntas, trataré de contestar alguna. Muchas gracias, doctor. Mucho que analizar de lo que estamos haciendo aquí en Los Altos. Sí, tenemos varias preguntas. La primera, con la sustentabilidad que menciona y la FAO 2013, ¿la eficiencia lograda en la producción solo puede resolver los problemas climáticos un 30%? ¿Cree que dependiendo de granos externos podamos lograrlo? Depende de cómo se vea. Nosotros, hay dos maneras, hablando de eficiencia, de cómo ver a los sistemas de producción de leche. Una es la eficiencia de cuántos kilos de leche podemos producir con cada kilo de alimento consumido por las vacas.
Entre más leche se produzca por cada kilo de materia seca consumida, somos más eficientes y le pegamos y cuidamos el ambiente. Promedio de eficiencia alteña con los números que tenemos nosotros, 1,3 litros de leche o kilos de leche por kilo de materia seca, pero hay establos que producen 1,8 kilos o litros de leche con 1 kilo de materia seca. Nosotros queremos ser de esos, porque esos establos son altísimamente eficientes, no solo productivamente, económicamente. Hay un montón de dinero atrás de esa eficiencia. Por eso les decía, ¿quién está buscando las vacas que hagan eso? Genéticamente podemos determinar mucho de eso. La otra eficiencia, y que me queda claro que hay gente que no está convencida todavía de esto. Nosotros estamos apostando para que nuestras aproximadamente 150,000 hectáreas destinadas a la producción de ensilaje maximicen su rendimiento de pastura con la mayor cantidad de grano, porque ese grano lo vamos a dejar de importar. Vuelvo a repetir el costo, y al que tenga interés podemos hacer un cálculo muy sencillo después de la plática, porque creo que me van a correr de aquí. El kilo de grano de maíz en el silo vale aproximadamente 4 pesos. En la forrajera al día de hoy vale 9. ¿Para qué traemos grano de fuera? Si aquí lo podemos producir y más barato. Siguiente pregunta, ¿por qué el pequeño o mediano productor no le apuesta a dar agua limpia a las vacas lecheras si es tan vital para una buena calidad de leche? Yo creo que esa es una deuda de las instituciones públicas, como donde yo trabajo aquí en el Centro Universitario de Los Altos, y de la mayoría de técnicos. No hemos sido lo suficientemente insistentes y no hemos sido lo suficientemente capaces de analizar el agua, entenderla con números y hacer recomendaciones con números. Que si empezamos simplemente a ojo, podemos dar un brinconón. Luego se ve el agua que está limpia y la que está sucia. Si empezamos nomás con eso y con cantidad, damos un brinconón. Pero de vuelta, esa es responsabilidad, yo creo, de las instituciones públicas que estamos dedicados a esto y de los técnicos. No estoy tratando de generar enemigos, estoy tratando de generar aliados para que hagamos equipo y mandemos el mensaje colectivo. Siguiente pregunta, tener silo propio es ideal pero cada vez más agave en los campos. ¿Qué opina al respecto? ¿Y es más rentable sembrar agave? Sí, es más rentable en este momento. Yo espero que haya una crisis con el exceso de agave y ojalá sea pronto. Espero no estar pisando callos. Déjenles digo por qué. Por dos cosas tremendas. El agave es extremadamente agresivo para el suelo. Estamos contribuyendo a la desertificación de miles de hectáreas. Sí deja mucho dinero y sí viene una crisis. La gente que conoce de esto dice que no está lejos una crisis por exceso de producción de agave. El maíz bien trabajado, maximizando rendimiento y calidad, no alcanza a llegarle a la utilidad actual que deja una hectárea de agave. Eso no podemos. Pero el maíz nos ofrece la posibilidad de que haya suelos más saludables, más duraderos, a través de muchos más años. Si no cuidamos el planeta, ¿para qué queremos agave, dinero y tequila si ya no vamos a estar aquí? Nos vamos a ir. Porque de las especies más susceptibles en el planeta somos los humanos. Y de los primeros que nos vamos a ir cuando hay una crisis agresiva en el planeta, somos nosotros. La siguiente pregunta, solo está considerando el CO2 equivalente, pero el incremento en densidad de siembra no requeriría más fertilizantes y por lo tanto más óxido nitroso que resulta siendo 300 veces más dañino. Sí, pero no se les olvide que cada kilo de carbono, la mitad de la planta de maíz es carbono. Cada kilo de carbono que hay en la planta fijó casi 3 veces la cantidad de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo podemos empujar hacia una producción sustentable? Produciendo silo grano localmente, porque vamos a jalar dióxido de carbono o metano que a través del tiempo se convierte en dióxido de carbono en la atmósfera, lo vamos a meter en la planta y después nuestra obligación es mantener ese equilibrio. La cantidad de gases efecto invernadero que yo libero en el establo
se tiene que reciclar a través de los forrajes y darle vuelta. Ahorita estamos muy desequilibrados porque estamos quemando un montón de combustible para traer nutrientes desde muy lejos. Lo que tenemos que hacer de vuelta es producción local y equilibrar emisiones con captura. Y última pregunta, ¿qué estrategias nutricionales puede recomendar para producir leche sustentable? La misma. Bueno, ahí les va. Una vaca que produce poca leche es menos sustentable que una vaca que produce mucha leche. Las vacas que producen mucha leche regularmente, por cada litro de leche que producen, generan menor cantidad de gases de efecto invernadero. No se compliquen la vida. Lo primero que les recomiendo es que tomen mucha agua y que coman mucha materia seca y que exploten su potencial genético por comida. Y luego después le empiezan a acomodar todo lo que quieran a la dieta. Nomás empujando consumo de materia seca pueden hacer que sus sistemas de producción empiecen a caminar de una manera sólida hacia la sustentabilidad de la producción de leche. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Ya se nos puede acompañar para la foto? Agradecemos a nuestros patrocinadores que nos están apoyando hoy en la Semana Previtep y que han estado con nosotros el resto del año. A continuación se le dará el reconocimiento al doctor Jesús Olmos. Nos complace entregar como reconocimiento a nuestro ponente Jesús Olmos Colmares esta joya documental recién editada por la Unión Nacional de Avicultores, en este formidable libro con el nombre La avicultura en México, una industria de altos vuelos.